Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo preguntar y dar indicaciones sobre cómo llegar a distintos lugares usando el transporte público en Alemania. Vamos a enfocarnos en el verbo fahren y en hacer preguntas con wie lange. Recuerden, fahren se refiere a ir en un vehículo y gehen a caminar. También vamos a aprender sobre las preposiciones que acompañan fahren como mit zu, nach in. Presten atención a la pronunciación del sonido U con diéresis y la R gutural, que pueden ser un reto para los hispanohablantes. Vamos a empezar. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Espero que estén bien. Para refrescar la memoria, recordemos. Es Significa comida. mögen, Es gustar. trinken, Es beber. se, Es dulce. Sätze, Es salado. sein, Es soleado. regnerisch, Es lluvioso. kalt. Es frío. Hoy vamos a usar estas palabras para avanzar en nuestra clase. Ich esse Pasta. Ich esse Pasta. Ich mag Pizza. Ich mag Pizza. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Gehen Sie geradeaus und dann die zweite Straße links. Gehen Sie geradeaus und dann die zweite Straße links. Wie lange dauert die Fahrt? Wie lange dauert die Fahrt? Excelente. María preguntó wie lange dauert die Fahrt, que es como decir cuánto tiempo lleva el viaje. Noten que usamos el verbo dauern, que significa durar. El orden de las palabras en alemán es importante. El verbo va después de wie lange. Recuerden que fahren significa ir en un vehículo. Por ejemplo, ich fahre mit dem Bus se traduce como voy en autobús. No es lo mismo que ich gehe zu Fuß, que es voy a pie. Tengan en cuenta las preposiciones con fahren, mit para el medio de transporte, zu para indicar dirección y nach in para lugares. Ahora, veamos un ejemplo más. Es dauert ungefähr 10 Minuten. Es dauert ungefähr 10 Minuten. Fíjense en lo cortés que fue María al comenzar con Entschuldigung, disculpe, y cerrar con vielen Dank, muchas gracias al recibir ayuda. En alemán, ser cortés es muy importante. Repitan conmigo, Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof. Y no olviden practicar la pronunciación de la H en Entschuldigung, que es un sonido gutural. También practiquen con wie lange, recordando que wie significa cuánto y lange significa tiempo. ¿Tienen preguntas hasta ahora sobre el verbo fahren o la estructura con wie lange? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Sie ist um die Ecke. Sie ist um die Ecke. Aquí, Ernst Schmidt dijo sie ist um die Ecke, que significa está a la vuelta de la esquina. Es una forma común de indicar que estás cerca. Practiquen cómo preguntar por lugares. Wo ist donde está. También es útil saber decir geradeaus recto y links izquierda. No olviden el uso de die nach de la más cercana. Ahora, imaginemos otra situación, como preguntar si un autobús va a casa. Fährt der Bus nach Hause? Fährt der Bus nach Hause? Ja, er fährt direkt nach Hause. Ja, er fährt direkt nach Hause. Muy bien, la pregunta fahrt der Bus nach Hause. Utiliza el verbo fahren para preguntar por el destino. Nach Hause significa a casa. Es importante distinguir entre fahren, ir en transporte, y gehen, caminar. Recuerden los errores comunes, no confundir fahren con gehen, prestar atención a la entonación y practicar la pronunciación de la R gutural y el sonido U con diéresis. Ahora, un ejercicio rápido. Ich möchte zum Bahnhof fahren. Ich möchte zum Bahnhof fahren. Der Zug fährt in 5 Minuten. Der Zug fährt in 5 Minuten. En esta escena, vamos a ampliar nuestro vocabulario con otras formas de transporte. Aprenderemos a hablar sobre bicicletas, patinetes y taxis. Es importante poder ofrecer alternativas cuando el transporte público no es la mejor opción y también saber preguntar sobre precios. Recordaremos el uso de es para descripciones. Gibt es hier eine Fahrradverleihstation? Gibt es hier eine Fahrradverleihstation? María ha formulado una pregunta muy común utilizando la estructura gibt, que significa y es fundamental dominar esta estructura para obtener información sobre la disponibilidad de cosas. Observen que la pregunta se responde con ja o nein seguido de la información pertinente. Por ejemplo, ja, da ist eine Sie, hay una. Wie viel kostet eine Fahrt mit dem Taxi? Wie viel kostet eine Fahrt mit dem Taxi? Ernst Schmidt ha preguntado sobre el precio de un taxi con wie viel kostet. Esta es la forma estándar de preguntar precios en alemán. Es importante saber que las respuestas pueden variar según la distancia, el tráfico y la tarifa base.
Noten que eine Fahrt significa un viaje. También recordaremos el uso de los números que ya aprendimos. Ich nehme lieber die U-Bahn. Ich nehme lieber die U-Bahn. Hoy vamos a aprender a describir los medios de transporte usando adjetivos. Por ejemplo, podemos decir ein schneller Zug un tren rápido, ein bequemer Bus un autobús cómodo. Fíjense en la concordancia de género y número. El adjetivo debe coincidir en género y número con el sustantivo que describe, como en Der schnelle Zug. el tren rápido o Die bequeme U-Bahn. el metro cómodo. Practicaremos utilizando estos adjetivos para describir las opciones de transporte. Der Bus ist sehr voll heute. Der Bus ist sehr voll heute. Excelente, María. Observen cómo bus es masculino. Por eso usamos voy en su forma masculina, voy. Si tuviéramos que decir la bicicleta está llena, usaríamos Das Fahrrad ist voll. porque Das Fahrrad. es neutro. La concordancia es crucial para la corrección gramatical. La práctica constante es la clave para dominar esta regla. Die U-Bahn ist leider kaputt. Die U-Bahn ist leider kaputt. Muy bien, Herr Schmidt. Es importante notar cómo se usa leider desafortunadamente para expresar decepción. Die U-Bahn ist leider kaputt. El metro está desafortunadamente roto transmite una sensación de arrepentimiento. Esta frase es común en situaciones cotidianas cuando algo no sale como se esperaba. También podríamos usar un glücklicherweise para el mismo efecto. Gibt es einen Ersatzbus? Gibt es einen Ersatzbus? Perfecto, María. Observen la estructura gibt es que se usa para preguntar si existe algo. Es una forma común y efectiva de solicitar información, especialmente cuando no se sabe si algo está disponible. En este caso, estás preguntando si existe un autobús de reemplazo. La respuesta común sería ja, es gibt einen o nein, es gibt keinen. Ja, das fährt bis zum Bahnhof. Ja, es fährt bis zum Bahnhof. Hoy vamos a practicar el uso de los artículos indefinidos ein y eine. Estos se utilizan para hablar de cosas de forma general o cuando mencionamos algo por primera vez. Por ejemplo, decimos Ein Buch. un libro o Eine Tasche. una bolsa. Recuerden que ein se usa con sustantivos masculinos y neutros, mientras que eine se usa con sustantivos femeninos. Ich brauche ein Ticket für die U-Bahn. Ich brauche ein Ticket für die U-Bahn. Excelente, María. Observemos el uso de ein. Ticket es un sustantivo neutro, por lo tanto, usamos ein y no eine. La estructura ich brauche necesito es muy común para expresar una necesidad. Noten cómo se coloca el verbo brauchen necesitar en segundo lugar en la oración, como es habitual en las oraciones subordinadas. Gibt es eine Fahrkarte für 2 Personen? Gibt es eine Fahrkarte für 2 Personen? Muy bien, Herr Schmidt. Aquí vemos la estructura gibt es que usamos para preguntar por la existencia de algo. Fíjense que después de gibt es va el objeto directo, en este caso. Eine Fahrkarte. Es importante recordar que la forma interrogativa con gibt es diferente a las preguntas con wie o wo. La palabra persona en personas es plural y femenino. Wie weit ist es von hier zum Rathaus? Wie weit ist es von hier zum Rathaus? Perfecto, María. Vemos nuevamente la estructura wie weit ist es qué tan lejos está Rathaus ayuntamiento, es un sustantivo neutro, así que no necesita ningún artículo definido. Es una excelente manera de preguntar sobre la distancia entre dos lugares. Recuerden, von hier significa desde aquí. Es ist ungefähr 5 Kilometer. Es ist ungefähr 5 Kilometer. Herr Schmidt da una estimación utilizando la palabra, Ungefähr. que significa aproximadamente. Esto indica que la distancia no es precisa, sino una estimación. La frase. Esta es la forma habitual de describir la ubicación o distancia de algo. Es crucial para dar indicaciones precisas. Kann ich mit dem Bus dorthin fahren? Kann ich mit dem Bus dorthin fahren? Hoy introduciremos el adverbio vielleicht, que significa quizás o tal vez. Lo usamos cuando no estamos seguros de algo. Por ejemplo, en lugar de decir ich gehe ins Kino, puedes decir vielleicht gehe ich ins Kino para indicar que no tienes certeza de ir al cine. Es una forma más suave y menos definitiva de expresar tus planes. Vielleicht nehme ich das Fahrrad zur Arbeit. Vielleicht nehme ich das Fahrrad zur Arbeit. Observen cómo María utiliza vielleicht con el verbo nehmen en forma conjugada. Esto indica una posibilidad, no una certeza.
Este uso de adverbios de posibilidad es crucial para expresar dudas o planes sujetos a cambio. Practiquen usando billets con diferentes verbos para expresar lo mismo. Ich weiß nicht, ob der Zug pünktlich ist. Ich weiß nicht, ob der Zug pünktlich ist. Aquí, Ernst Schmidt está expresando dudas sobre la puntualidad del tren. La frase Ich weiß nicht, ob es una forma común de expresar incertidumbre en alemán. La construcción ob introduce una cláusula subordinada que depende del verbo principal wissen. Es importante notar que el verbo en la cláusula subordinada va al final. Vielleicht ist ein Bus eine bessere Idee. Vielleicht ist ein Bus eine bessere Idee. Hoy vamos a introducir frases adverbiales que indican frecuencia como Jeden Tag, todos los días, oft, a menudo, manchmal, a veces y nunca. Estas frases son esenciales para describir la regularidad de las acciones y los hábitos. Prestad atención a la posición del adverbio en la oración, que suele ir antes del verbo principal. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit. Fijaos cómo María ha colocado Jeden Tag, antes del verbo. fahre. Esta es la posición habitual para los adverbios de frecuencia. También podéis usar estas expresiones para hablar de vuestros hábitos diarios, como ¿qué hacéis? Oft, O manchmal, recordar la importancia del orden de las palabras en alemán. Ich gehe manchmal zu Fuß ins Büro. Ich gehe manchmal zu Fuß ins Büro. Ernst Schmidt utiliza was war? para indicar que va a la oficina caminando de forma ocasional. Es crucial entender la diferencia entre frecuencia diaria Jeden Tag, y una frecuencia menos regular. Practicad usando manchmal. en oraciones sobre vuestras actividades de fin de semana, por ejemplo. Fährt der Bus auch am Wochenende? Fährt der Bus auch am Wochenende? María está preguntando si el autobús funciona durante el fin de semana. Notad el uso de Ah, para indicar también o además. Este tipo de pregunta es fundamental para planificar viajes que no se realizan en días laborables. Este patrón fährt auch. es muy útil en el contexto del transporte. Fíjense que María utilizó möchte, que es un verbo modal para expresar un deseo educado de ir al Bahnhof estación de tren. Además, Ernst Schmidt mencionó el tiempo in 5 Minuten en 5 minutos. Hoy hemos aprendido a preguntar y dar indicaciones sobre cómo llegar a varios lugares usando el transporte público. Hemos repasado el verbo fahren, la estructura bielaje y las expresiones de cortesía. Para la tarea, quiero que practiquen preguntando a sus compañeros cómo llegar a diferentes lugares utilizando las expresiones que hemos aprendido hoy. Piensen en distintos destinos: la escuela, el trabajo, un restaurante y la estación de tren. Intenten usar la estructura bielaje y no olviden ser corteses. Buena suerte y hasta la próxima clase. Muy bien, chicos. Hemos aprendido mucho hoy sobre cómo preguntar direcciones y hablar sobre el transporte en Alemania. Ahora, vamos a repasar con un pequeño cuestionario. Pregunta: Leider. ¿cómo llegar a la estación de tren? ¿Cómo lo hace? La respuesta correcta es ¿cómo pregunta? Leider. ¿Cómo llegar a la estación de tren? Ella dice. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Es la forma correcta de preguntar. Siguiente pregunta, ¿qué es? Die Decke, La respuesta correcta es a la vuelta de la esquina. die Ecke. Es una expresión muy común para indicar cercanía. Y la última, ¿qué significa? Leid, La respuesta correcta es quizás. Leid. Se usa cuando no estás seguro de algo. Versuchen Sie die Sätze jetzt selbst zu sagen. Üben Sie mit einem Freund. Versuchen Sie die Sätze jetzt selbst zu sagen. Üben Sie mit einem Freund.